buenas tardes. Agradecer la invitación del comité organizador a esta edición del curso de fisiopatología, que ya es tradición prácticamente en San Fernando, y bueno, también estoy seguro que para muchos otros compañeros de otras universidades, incluso también médicos graduados, es muy didáctico y también obviamente informativo. Quisiera saber, levanten la mano si honestamente, ¿quiénes han podido leer el artículo que se colgó en el aula virtual? No sé dónde leí, así honestamente, o por lo menos el título. Nada, bueno, era de esperarse, bueno, estamos en Perú, así que no importa, la intención era de que por lo menos leyeran y tuvieran una noción de qué es lo que voy a discutir el día de hoy con ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Mi intención es de que más de dar con conceptos teóricos o de dar información incluso hasta abstracta, tratar de llevarlo lo más posible a lo que es la aplicación clínica. Actualmente la inmunología es un área muy importante en el mundo, es tendencia también en varias revistas internacionales. El último Nobel del mes de octubre fue entregado a los doctores que descubrieron lo que es la terapia inmunológica en cáncer. Y justo coincide con el cual, 2 días después de haberse anunciado el Nobel, en una reunión que hubo en el Massachusetts General Hospital, hicieron una pequeña mesa de conferencia para debatir sobre esta nueva tendencia en la medicina. Si bien es cierto, mencionaron efectos adversos sobre la inmunoterapia en el cáncer, mencionaron sobre los aportes de los doctores en esta área. Algo que mencionó uno de estos ponentes y que es muy importante es sobre el déficit en el cual los estudiantes de medicina tienen sobre inmunología. Y estamos hablando que esto ha sido mencionado en un país como es Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, donde supuestamente es la mejor del mundo. Y si aún así ellos tienen déficits, imagínense un país tercermundista como nosotros. Y sí, también es cierto, o sea, la inmunología no es, pues, es como si te pusieran a elegir estudia inmunología versus estudia, no sé, algo tan más relativamente más sencillo como fisiología o algo relacionado tal vez a salud pública, algo así, pues obviamente vas a preferir primero estudiar eso porque es mucho más fácil. Pero el principal problema no es porque inmunología sea difícil, sino el problema es porque los que enseñan no saben cómo enseñarlo. Entonces, voy a tratar de ser lo más sencillo posible en ello. Pueden interrumpir en cualquier momento durante la exposición si es que tienen alguna duda o desean que algo se repita. Y bueno, pediría a los que están tal vez más atrás si pudieran venir más adelante, porque voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Y bueno, si no, se pueden quedar, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Es importante de plantearnos algunos objetivos. Los 3 principales objetivos que voy a desarrollar en esta clase son describir los procesos de tolerancia inmunológica, tanto central y periférica, entender el concepto de autoinmunidad y sus factores asociados, y finalmente aplicar todos estos conocimientos en pequeñas viñetas clínicas y también en base al caso clínico que les voy a presentar. Muy bien, entonces empezamos con un caso clínico. Levanten la mano cuántos ya han llevado el curso de semiología y medicina interna. Sin vergüenza, vamos. ¿Cuántos han llevado el curso de semiología y medicina interna? Muy bien. ¿Cuántos ya están en 5º o 6º año de estudios? Debo asumir que la mayoría están del 3er año para abajo, ¿verdad? ¿Quiénes son médicos? Bueno. Entonces, pero está bien, porque de alguna u otra manera van a tener una ventaja respecto a otros compañeros. No pretendo yo enseñarles medicina porque yo recién acabo de salir el año pasado, entonces creo que todavía no tengo la experiencia como para poder enseñarles, pero sí por lo menos les puedo dar algunas pautas y bueno, si están de acuerdo lo pueden tratar de aplicar. Muy bien, entonces es una paciente mujer de 18 meses de edad que viene a la consulta y refiere esplenomegalia y una linfadenopatía cervical. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué otra información desean ustedes saber? Muy bien, participen abiertamente.
A ver, levanten la mano quien quiere participar. Una mujer, una niña de 18 meses de edad, que tiene una linfadenopatía cervical y una esplenomegalia que explica el vaso de tamaño crecido. Linfadenopatía son los ganglios linfáticos, en este caso a nivel cervical, que está aumentado de tamaño. Antecedentes familiares. Muy bien. ¿Alguien más? Por lo menos hay que traer... ¿Sí? Y en el examen físico, ¿qué te gustaría entonces preguntar? Para saber si probablemente la palidez y un hemograma completo. ¿Por qué el hemograma completo? Porque tiene 18 meses y tiene hipermegalia, probablemente pueda tener alguna enfermedad genética. Muy bien, bueno, está muy bien lo que se... ¿Alguien más que quiera? ¿Alguien más que quisiera participar o dar alguna opinión? Vamos ya por lo menos 2 antecedentes familiares, muy bien. Examen físico enfocado en lo que es mucosas, en la piel y también un hemograma en este caso. Nunca está de más un hemograma. ¿Sí? Síntomas generales como fiebre, y supongo que quieres incluir cansancio, debilidad, por ahí tal vez un poco de, no sé, taquicardia. ¿Bien? ¿Alguien más? Por ahí al fondo tal vez, ¿alguien? Lo que sea, acá no es un examen, es la intención que ustedes puedan aprender. Tiempo de recordar, muy bien. Es importante saber si es agudo o si es crónico. ¿Ya lo mencionaron? Muy bien. Enfermedades infecciosas recientes. ¿Alguien más? ¿Cómo? Procedencia. ¿Por qué la procedencia? Ya, muy bien. Muy bien. Antes de... Bueno, vamos a continuar, pero es importante resaltar lo siguiente. Este caso clínico lo he extraído del libro realizado por el doctor Yefa y el doctor Luigi Notarangelo. Ambos son de los Boston Children's Hospital. Ambos son unos expertos en lo que es infecciones primarias. Este es su libro sobre estudios de casos en inmunología. Prácticamente muestran casos clínicos relacionados a diversas patologías inmunológicas que pueden ser tanto inmunodeficiencia, autoinmunidad, etc. Así que, en primer lugar, sí o sí van a ser pacientes que de alguna otra manera son caucásicos, o en todo caso americanos o europeos. En segundo lugar, no brinda mucha información semiológica, tampoco brinda mucha información de los antecedentes, porque la intención es tratar de enfocarse más en los signos y en los síntomas para tratar de relacionarlo a la patología que están investigando. Muy bien, entonces en primer lugar, no hay ningún tipo de antecedente prenatal en esta niña de 18 años de edad. Tanto su parto fue normal, nació a término, etc. Ha recibido lactancia materna adecuada. Ha recibido sus vacunas completas, eso también es otro dato importante. Por el momento, y por lo que sus controles de crecimiento y desarrollo identifican de que la paciente viene desarrollándose mal. No hay antecedentes de infecciones previas. Los leucocitos en sangre periférica demuestran una cantidad de 2.500 y un conteo absoluto de linfocitos de 9.175. Me pregunta, ¿cómo se llama cuando los leucocitos están elevados? Leucocitosis. ¿Y cuando los linfocitos están elevados? Linfocitosis. Entonces, una paciente que tiene leucocitosis a predominio de linfocitos. Porque usualmente cuando vienes un paciente o una paciente con neumonía y tiene leucocitosis, lo primero que uno piensa es, tiene dirección izquierda, o sea, neutrófilos inmaduros mayor a 500 en En este caso, el predominio es de leucocitos, mejor dicho, entonces, creo que es el momento, podríamos hacer un
poco más de aproximación, una mujer de 18 meses de edad con esplenomegalia, linfadenopatía y tiene leucocitosis a predominio de linfocitos. ¿Qué podríamos pensar? Así ya tratando más o menos a abordar algunos diagnósticos. Linfoma. ¿Otro más? ¿Qué enfermedades infecciosas causan leucocitosis a predominio de linfocitos? Principal virus que siempre seguramente les van a preguntar en los exámenes, que pertenece a la familia de los herpes. ¿Ah? Epstein-Barr, alguien me dice por ahí Epstein-Barr, virus de Epstein-Barr, también el citomegalovirus. Y se caracteriza justamente por eso. El Epstein-Barr se caracteriza justamente por eso. Causa linfadenopatía, fiebre, poco de decaimiento, síntomas generales, leucocitosis a predominio de linfocitos. Entonces, como que más o menos podría darnos por ahí el diagnóstico. Sin embargo, recuerden que tenía antecedentes de infecciones previas. No tenía antecedentes de enfermedades previas. Pero recuerda que también es un paciente que ha sido atendido en un hospital de Estados Unidos y lo más probable es que le hayan hecho serológicos de todo y no han encontrado ningún tipo de Epstein-Barr, citomegalovirus o virus de clase 6, clase 7, que son los que menos estén aquí, ¿no? Muy bien, lo que mencioné, Epstein-Barr, citomegalovirus, todos los tipos de bacterias que se pueden imaginar, igualmente los parásitos, al igualmente que los hongos, resultaron negativos. Se realizó algunos exámenes de inmunoglobulinas, inmunoglobulina G de 4000, inmunoglobulina M de 400 y una inmunoglobulina de 1660. ¿Qué les llama la atención de estos resultados? De estos tres, los que están más elevados son inmunoglobulina G, 4000, máximas están más o menos 1500, 1800, y inmunoglobulina 1660, que debería estar máximo entre 300, 400. Muy bien, entonces eso podría ser alguna alteración, podría significar algo. Hay algunas patologías oncológicas que dan hipergamaglobulinemia, que puede ser tanto monoclonal como policlonal, y puede saber que uno de esos es, por ejemplo, el mieloma múltiple. Entonces, más o menos como que por ahí ya estamos descartando lo infeccioso. Es una niña joven que tenga estos signos de forma abrupta, tal vez nos podría hacer más pensar en qué. Un linfoma, o en todo caso un tipo de cáncer. Muy bien. Y finalmente, cada vez que venga un ganglio, ¿qué tienen que hacer? Una biopsia. Entonces, si hizo la biopsia y se evidenció que hay una hiperplasia de los folículos con un aumento de los inmunoblastos y de las células plasmáticas en el área paracortical. El cultivo de esta biopsia salió negativo con la intención de evidenciar si había alguna no infección. Muy bien. ¿Qué células se encuentran predominantemente en la paracorteza de los ganglios linfáticos? Son los linfocitos, principalmente T. En el nivel medular se encuentran principalmente macrófagos o células dendríticas. A nivel de la corteza principalmente están los folículos. Y dentro de los folículos, ¿qué encontramos? Los linfocitos B, que se forman y se maduran, etc. en el centro germinal. Es importante por ahí el término de linfoma, de centro germinal, de mancha, etc. Muy bien. Entonces por ahí, más o menos, todo este panorama clínico que más o menos nos da a entender que podría ser tal vez o no cáncer como primera opción de diagnóstico, así como, ¿por qué no antibiótico? ¿Sí o no? Pregunta, ¿el lupus da linfadenopatías? ¿Da esplenomegalia? ¿Sí o no? Puede ser también una enfermedad autoinmune, porque de alguna otra manera en esta biopsia no da muchos rasgos, digamos, no se encuentran las células de Hodgkin para empezar tal vez un linfoma de Hodgkin o alguna otra característica histológica que nos haga pensar en un fenómeno Hodgkin.
pero a lo mejor pueden ser sus estados indiferenciados. Para eso hay que hacer otros tipos de pruebas en química. Pero por el momento vamos a dejarlo. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta, queja, lo que fuese? ¿No? ¿Seguimos? Ya. Muy bien, entonces, ¿qué es la tolerancia inmunológica? ¿Qué tienen ustedes por tolerancia? Ahí más o menos van a poder ver algo en las diapositivas, pero traten más o menos ustedes definir bajo sus propias palabras la palabra tolerancia. ¿Qué significa ser tolerante a algo? No atacar. Así no importa, con palabras. No atacar. ¿Cómo? ¿Disculpa? Anergia. ¿Ya? ¿Cómo? Adaptación. Muy bien. Y si nos referimos al sistema inmunológico, de alguna u otra manera se refiere a que el sistema inmunológico no ataque. O sea, que durante el desarrollo el sistema inmunológico tiene medidas por las cuales no nos atacamos a nosotros mismos. Pero cuando ese sistema falla, ¿qué resulta? Autoinmunidad. Así es, el concepto muy puntual. Entonces, la tolerancia inmunológica, la falta de respuesta inmunológica a un antígeno que fue inducida en una exposición previa. ¿Qué significa? Que la autoinmunidad no nace de la noche a la mañana, sino que antes los linfocitos han tenido que ser expuestos a un antígeno y al no reconocerlo como propio van a generar una respuesta inmune, cuando no debería ser así. Entonces, tenemos acá un linfocito con su receptor y tenemos acá un antígeno. Ocurre la interacción y vamos a tener solamente dos resultados. Que esta interacción prospere y se desarrolle una respuesta inmunológica de forma normal, o en todo caso, de que no prospere y se genere un proceso de apoptosis. De esa manera, uno de los tantos mecanismos es la apoptosis genera una tolerancia, algunos también dicen autotolerancia, pero si ese mecanismo falla, ahí recién hablaríamos de una autoinmunidad. Y principalmente son antígenos autólogos, auto de uno mismo. ¿Muy bien? ¿Cuáles son las características del sistema inmunológico? Bueno, principalmente, la principal característica es que hay una tolerancia a los autoantígenos. ¿Y qué significa autoantígenos? Son nuestros propios antígenos. ¿Y qué es un antígeno? ¿Cómo? Sustancia extraña en el organismo, es una definición de primaria. Allá. Un ratito. ¿Sí? Una sustancia que produce una respuesta inmunológica. Ok, bueno. ¿Han llevado el curso de bioquímica de casualidad? Sí, ¿no? Y entonces, ¿qué es un antígeno utilizando los conceptos de bioquímica? Muy bien, ahí ya nos estamos enfocando a una definición de estudiantes de medicina. Por ahí va el asunto. La gran mayoría de los antígenos son componentes proteicos. Pero ahora la pregunta es, ¿de qué configuración? ¿Primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria? ¿Han estudiado bioquímica? No aparece. Muy bien, pero hay que hacer algo bien sencillo. En inmunología es solamente trabajar con intuición. El sistema inmunológico, ustedes saben que es muy, muy específico. Asimismo, reconoce una gran cantidad de antígenos. Por lo tanto, con la intención de detectar lo más que puedas, al sistema inmunológico le conviene detectar antígenos grandes, complejos, o antígenos pequeñitos y simples. ¿Cómo? Disculpa. Exacto, tendría una estructura primaria, principalmente son péptidos, cadenas de a lo menos 100 aminoácidos, sin necesidad de que sea una estructura tan compleja. Porque si no, imagínense, si los receptores tuvieran que identificar algo tan complejo, entonces habría menos variedad. Tienen que identificar las estructuras más pequeñas posibles para ser específico a ese antígeno. Entonces otra pregunta más es, otra pregunta sería,
Ya tiene, por ejemplo, un macrófago, va a fagocitar a una indefensa bacteria. Y después ustedes ya saben que una vez que lo fagocita va a presentar los antígenos hacia los linfocitos, porque el macrófago también es una célula presentora de antígenos. La pregunta es, ¿le presenta toda la bacteria o solamente una parte específica de la bacteria? Una parte de la bacteria. Eso se llama antígeno. O sea, dentro del proceso de presentación de antígenos, lo que hacen es degradar a estructuras ya conocidas por el sistema inmunológico, determinadas genéticamente y que han persistido por el proceso de evolución, y de tal manera que el linfocito lo va a reconocer. Por lo tanto, son estructuras pequeñas, simples, y no solamente son péptidos, también pueden ser péptidos asociados a algunas cadenas de carbohidratos, algunos también pueden ser lípidos, pero eso va a depender de qué receptores estamos hablando. Porque tenemos dos grandes tipos de receptores, los receptores que están en la inmunidad innata y los receptores que están en la inmunidad adaptativa. ¿Cómo se llaman los receptores que están en la inmunidad innata? ¿Cómo? Los Toll-like receptors, o TLRs. Pero los Toll-like receptors pertenecen a un grupo de receptores que se llaman los PAMs. Los patrones, bueno, son mejor dicho los PRR, los receptores relacionados a patógenos, que van a identificar PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Y esos patrones moleculares pueden ser péptidos, carbohidratos, lípidos, etc. Muy bien, para no explayarnos mucho en ese tema, se caracteriza por una tolerancia a autoantígenos. ¿Y de qué va a depender de que haya una variedad de identificación de estos autoantígenos? Una recombinación genética de los receptores. Los linfocitos T, así como los linfocitos B, cuando van a preparar sus receptores, pasan por un proceso de recombinación genética. ¿Recuerdan cuáles son los genes? B, D, J. ¿Recuerdan? ¿Han llevado alguna vez en un curso de inmunología tal vez en la universidad o si no? Y lo más probable es que no lo han llevado, no todas las universidades llevan el curso de inmunología por sí. Y no muchos explican sobre el proceso de recombinación de los BDJ. Pero los BDJ son regiones en los genes que permiten sintetizar tanto las cadenas ligeras como las cadenas pesadas de los receptores de los linfocitos B como de los linfocitos T. Entonces, como estamos hablando de genes y estamos hablando de procesos de splicing, es constantemente donde se van a desarrollar diferentes tipos de cadenas ligeras y pesadas. Muy bien. El reconocimiento de autoantígenos es específico para un solo tipo de antígeno. La tolerancia es inducida en los órganos linfoides primarios y secundarios. Ejemplos de órganos linfoides primarios. La médula ósea en los huesos y el timo. Y los órganos linfáticos secundarios, vaso, ganglios linfáticos y un tejido que últimamente está siendo muy famoso en su relación al microbioma, los tejidos linfoides asociados a mucosas, los famosos MALTs, las placas de Peyer, por ejemplo. Y existen dos tipos de tolerancias, la tolerancia central y la tolerancia periférica. Central será en los órganos linfoides primarios y periférica en los órganos linfoides secundarios. Central tenemos al timo, donde se van a desarrollar los linfocitos T, y tenemos la médula ósea, donde van a estar los linfocitos B. ¿Y qué tipo de antígenos van a estudiar ellos para no generar autoinmunidad? Son antígenos propios generalmente, específicos de los tejidos, es decir, específicos de tejidos del timo y específicos de tejidos de la médula ósea. Aunque en menor proporción también pueden ser otros antígenos que están circulando en la sangre. Y en cuanto a la tolerancia periférica, tenemos principalmente tres tipos de tolerancia: por muerte o apoptosis, inactivación o anergia, y la función de los linfocitos T reguladores. Y esto es muy importante porque es donde los microbios, cualquier tipo de microbio, como las células cancerígenas, desarrollan mecanismos de defensa para evitar ser destruidas o destruidos. Entonces, porque normalmente se están produciendo células cancerígenas en nuestro cuerpo, pero va a depender del sistema inmunológico de cómo va a poder eliminarlas y si estas células no van a generar tolerancia a esa actividad inmunológica. Muy bien, este es el esquema general. Entonces tenemos los precursores linfoides en médula óseo hueso, y van a ocurrir
tolerancia central, que pueden ser apoptosis, cambio en división de los receptores, principalmente en las células B, y desarrollo de linfocitos T reguladores. Estos van a ir solamente a la periferia, no actúan a nivel central. Y a nivel periférico vamos a tener, una vez que ya los linfocitos estén maduros, porque acá ocurre el proceso de entrenamiento de los linfocitos, van a ocurrir tres procesos principalmente para generar tolerancia: anergia, apoptosis, llamada también de elección o selección negativa, y supresión, llamada también anergia. Muy bien, entonces es importante recordar que en el timo existen dos áreas, lo que es la corteza y lo que es la médula. En la corteza principalmente se van a encontrar linfocitos doble negativo. ¿Qué significa doble negativo? Que son CD4 negativo y CD8 negativo. Lo que pasa es de que una vez que los linfocitos salen de la médula ósea y migran hacia el timo, ahí recién se llaman timocitos, ingresan siendo doble negativos. ¿Qué significa que sean doble negativos? Que no están entrenados, que son linfocitos inmaduros, que recién van a pasar su capacitación. Después de su proceso de capacitación van a terminar en doble positivos, CD4 positivo y CD8 positivo, y después van a pasar a la médula para recién convertirse en single positive, o sea, solamente un positivo, CD4 positivo o CD8 positivo. Las células que van a interactuar para ocasionar todo esto se llaman células epiteliales corticales. En la médula solamente vamos a tener los single positive y van a interactuar con las células epiteliales medulares. Y esto lo vemos en este esquema. Pueden ver que el precursor hematopoyético entra a nivel de la corteza, va a pasar por 4 procesos de doble negativo, que principalmente lo que ocurre es expresión de proteínas, como por ejemplo el RAC1 y el RAC2, que van a generar ¿qué cosa? La variedad de los receptores de linfocitos T. Lo mismo con los linfocitos B. Eso no es tema del día de hoy, pero es un tema muy importante. ¿Por qué? Deficiencia completa de RAC1 y RAC2, ¿qué enfermedad produce? Es una enfermedad muy conocida, que es la inmunodeficiencia severa combinada. Clásico ejemplo de eso, el niño en burbuja. Seguramente ustedes habrán leído alguna vez en toda su vida del famoso niño en burbuja, que solamente vivía en una burbuja porque no tenía sistema inmunológico. Y esos son los pacientes con inmunodeficiencia severa combinada, llamada también SCID. Y una deficiencia parcial de los RAC1 y RAC2 debido a una falta de maduración del timo, y que además está acompañado con algunas anormalidades cardíacas, faciales, y también puede estar acompañado de una hipocalcemia. ¿Cómo se llama? Síndrome de, bien conocido, síndrome de DiGeorge. Ausencia de timo, no se olviden. Genera también un cuadro parecido a una deficiencia severa combinada, pero la expresión de las enzimas no es una ausencia total, es una ausencia parcial. Es importante que lo sepan. Muy bien, interactúa con una célula epitelial cortical. Es ahí donde se va a decidir, o es un CD8 positivo o es un CD4 negativo. Si A por B reconoce el antígeno, muere. Luego pasa a la médula, e igualmente con las células epiteliales medulares va a interactuar. Si reconoce, muere. Si no, está listo para la batalla. El linfocito ha sido entrenado y va a pasar a los órganos periféricos para poder protegernos. Muy bien, la selección negativa es lo que les mencionaba. Las células corticales o medulares van a presentar los autoantígenos, y esta presentación de autoantígenos son específicos a tejidos. Y va a estar regulado por un gen, que se llama el gen Autoimmune Regulator, el gen aire. ¿Y qué pasa cuando el gen aire muta? O cuando deja de funcionar, ocurre una enfermedad, también muy conocida, el síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1. Entonces, no todos los hipoparatiroidismos es una causa incierta, no todas las, incluso tal vez, ¿por qué no? Cáncer medulares de tiroides son solamente porque apareció y porque sí. A lo mejor tiene este síndrome. Es importante entonces que ustedes lo conozcan. ¿Y de qué va a depender de que el linfocito pase o no pase el entrenamiento? De qué tan afín sea su receptor.
los receptores de células T o de linfocitos T a esos autoantígenos. Esto lo podemos ver aquí. Tenemos, por ejemplo, la célula epitelial medular tímica. Ahí tiene el gen aire. Se activa el factor de transcripción para poder expresar los antígenos restrictos a los tejidos. Lo va a presentar a los linfocitos T que recién están entrenándose. Y si ocurre una interacción, si esto lleva a que el linfocito reconozca el autoantígeno, muere. Si no hay la proteína aire, no hay ese entrenamiento y el linfocito va a atacar a lo que sea. Autoinmunidad. Y acá tenemos síndrome poligranular autoinmune tipo 1, principalmente es una enfermedad recesiva autosómica. Se caracteriza por múltiples deficiencias endocrinológicas, como por ejemplo candidiasis mucocutánea crónica, distrofias ectodérmicas, y que es causada por una mutación en el gen aire. Y también se caracteriza por algunas poliendocrinopatías. Muy bien, asimismo, en el timo se van a desarrollar los linfocitos T reguladores. ¿Qué son los linfocitos T reguladores? Muy bien. Seguramente cuando han llevado curso de inmunología o en todo caso lo poco que habrán podido enseñarles en fisiología o incluso sus conocimientos previos, pensarán que solamente existen linfocitos TSD8, TSD4 y ahí acabó la historia. Falso. Dentro de los linfocitos TSD4 tenemos múltiples variedades. El TH1, que es el T helper 1, T helper 2, T helper 17, T helper 22, T helper 9, T helper folicular. Y tenemos otra variedad que son los linfocitos T reguladores. Lo mismo con los linfocitos TCD8, con los linfocitos B y con cualquier otra célula como las células dendríticas y los macrófagos. Entonces el sistema inmunológico es muy variado, es muy amplio y cada célula tiene una función específica. Los linfocitos T reguladores se van a caracterizar porque justamente van a inhibir la acción de los otros linfocitos. Digamos que este es el linfocito que los va a controlar, les va a decir que paren. Los otros van a actuar, y este les va a decir, hasta acá nomás, ya terminamos de matar al enemigo. Entonces, algunos de esos linfocitos que están en el timo van a madurar a linfocitos T reguladores, es otro proceso que no lo voy a explicar acá, y esos van a la periferia, porque estos actúan principalmente en la periferia. ¿Y de qué va a depender eso? Actualmente no se sabe exactamente, hay múltiples factores que podrían estar asociados. Algunas presencias de citoquinas, principalmente interleuquina 10 o en todo caso factor de crecimiento tumoral beta. Va a depender de qué tanta afinidad tenga por el antígeno y también va a depender de qué células le están presentando. Si quieren profundizar más en esto, pues busquen artículos en investigación y pueden buscar más detalles al respecto. Pero es importante, como digo, acá solamente mantener conceptos generales. Entonces tenemos acá que algunos van a desarrollarse en células T reguladoras y van a migrar a la periferia. Muy bien, ya hablamos de la tolerancia central. Ahora vamos a la tolerancia periférica. ¿Y cuál es la principal función de esta tolerancia? Es aislar los linfocitos que han sido autorreactivos. Porque ustedes saben que nada de la vida es 100% correcto. Puede ser que algunos linfocitos se escapen del timo y van a los mecanismos de tolerancia y se van a la sangre periférica. Entonces ahí también tenemos que vencerlos. Y tenemos principalmente tres mecanismos: anergia, apoptosis, bueno, lo vamos a ir viendo después, y principalmente la anergia. ¿Qué significa? Que el linfocito ya no funciona. O sea, puede ser que el linfocito llegue a la sangre periférica, está con todas las ganas de matar, de destruir, pero viene alguien o pasa algo y dice, ya no vas a funcionar. El linfocito puede o como no puede morir, puede quedarse solamente ahí y lo tenemos por demás, ¿no? Y ahí está andando en la sangre. O en todo caso puede deberse a una ausencia de coestimulación y por lo tanto no genera una respuesta inmunológica. Ustedes recordarán de que cuando la célula presentará antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 presenta el antígeno, el linfocito T tiene su receptor. Muy bien, ahí tenemos la primera interacción. Pero para que esa interacción funcione, necesita de una segunda señal, la señal coestimuladora. Y eso va a ser cuando se unan otros tipos de receptores. Puede ser, por ejemplo, B7 de la célula dendrítica y puede ser CD28 del linfocito T. Cuando se unen,
ahí recién es donde va a funcionar la actividad inmunológica. Si no se unen, o se bloquea, o se elimina, no va a haber interacción inmunológica, por más de que haya una unión del complejo meiolético con el tipo 2 con el receptor de linfocitos T. Muy bien. Otra forma de poder generar energía es que una vez de que, ya supongamos de que todo esto de fluoro funciona y se va a desencadenar lo que es una señalización intracelular. Y ustedes saben que existen procesos de fosforilización y defosforilización que van a activar ciertas proteínas o ciertas quinasas y van a generar que los factores de transcripción a nivel del núcleo se puedan activar. Entonces, algunas de esas señales van a ser bloqueadas. Y por lo tanto, va a ocurrir un downregulation de los receptores de linfocitos T. Ustedes ya saben que es el término de downregulation por fisiología, ¿no? Que los receptores que están en la membrana celular son internalizados y dejan de ser expresados. O tenemos otra forma de poder eliminar esto, que es el proteasoma. O mejor dicho, el proteasoma. Bioquímica, hasta biología molecular. Así, muy bien, sencillo. ¿Para qué más fluoro? Pero para que pueda degradar esas proteínas necesita una señal. ¿Cómo se llama ese proceso? Ubiquitinización. Entonces se ubiquitiniza las células, el receptor de linfocitos T, pasa al proteasoma y es degradado. O en todo caso, como les dije, las coseñales. El linfocito, la célula dendrítica puede presentar el B7, pero viene el T regulador y ahí va a ser su principal función, va a expresar un receptor que está asociado a este B7. ¿Cuál es? El CTLA4, o también puede ser el PD1. Y de esa manera inhibe la reacción inmunológica. Y como sé que no les gusta tanto fluoro, vamos a ver con las imágenes. Entonces acá está lo que les estaba diciendo. Tenemos el complejo meiolético compatible tipo 2 con receptor linfocito T, B7 y CD28. Si todo va ok, muy bien, la célula T prolifera, se diferencia y nos salva. Pero supongamos que fuese un linfocito malo, que nos va a querer generar autoinmunidad. Entonces lo que se puede hacer es generar un bloqueo a nivel de la señalización interna, lo que les estaba diciendo, a través de los procesos de transducción de señal, o en todo caso, presentar una señal inhibidora, que puede ser el CTL4 o el PD1. Eso lo puede hacer el mismo linfocito con la intención de decir, basta, ya no quiero trabajar más, o sea, se rebelde. O en todo caso, viene una célula T reguladora y se une a ese receptor, evitando que el linfocito T, que está acá, este es el malo, no pueda unirse y que no pueda generar la segunda señal y por lo tanto, anergia, deja de funcionar. Eso después puede llegar a un proceso de que se mueran, la apoptosis. Pero el principal mecanismo en nivel periférico es anergia. Y eso ocurre, no se olviden, de ganglios linfáticos, principalmente. Y acá teníamos estas moléculas. Activación que puede ser de 28B7, que inicia la respuesta inmune, o podemos tener estas moléculas inhibidoras. Pregunta, ¿por qué tanto fluoro le estoy hablando de esto? Es sencillo, por eso se ganó el Nobel este año. ¿Por qué? Porque actualmente una de las terapias, tanto para enfermedades autoinmunes como para cáncer, es generar anticuerpos monoclonales para poder tratar, por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Si yo genero un anticuerpo monoclonal que haga lo mismo que está haciendo acá, puedo evitar de que los linfocitos sigan actuando. ¿Sí o no? Lo mismo con el cáncer. Entonces, este fluoro de acá vale un Nobel. Muy bien, entonces seguimos. El otro mecanismo que le mencioné sobre los linfocitos T reguladores, ya más o menos se explicaba algo al respecto. Pero lo más importante es que los linfocitos T reguladores también son células CD4 positivas, pero adicionalmente expresan otro marcador, CD25. Este CD4 y ese CD25 están a nivel de la membrana. Una vez que la señal active estos receptores, van a generar una señalización intracelular. Y el principal factor de transcripción que actúa a ese nivel es el FOXP3. Ahora, antes de seguir andando, ¿están entendiendo lo que les estoy diciendo de señalización intracelular, etcétera, etcétera? Porque veo unas caras medias. ¿Qué?
porque es un concepto básico de biología y de bioquímica. Y le vuelvo a decir, si tienen alguna duda o algo que no entiendo, estoy yendo muy rápido, interrúmpame y lo vamos a volver a repetir. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguien por el fondo gritó agua, creo? No, ya. Muy bien, entonces, ¿y cuál es el problema? Que si existe una mutación en el FOXP3, va a generar otra enfermedad, que se llama el síndrome de inmunodisregulación poliendocrinopatía y enteropatía ligada al X. O sea, es una enfermedad ligada al X que va a generar poliendocrinopatías y enteropatías, o sea, diarrea, puede generar hipotiroidismo y puede generar dermatitis atópica. Muy bien, las principales citocinas que van a regular todo esto son la interleuquina 10 y el factor de crecimiento tumoral beta. Y esto va a generar que se disminuya una expresión de los linfocitos, de una disminución de la presentación de antígenos a través de las células presentadoras de antígenos. Y otra cosa muy importante, como dirían por ahí, es que existe un aumento del consumo de interleuquina 2. ¿Qué cosa es eso? Muy fácil. Una vez que la célula dendrítica ya estimuló al linfocito T y principalmente al T1, lo que va a generar es que aumente la producción de citoquina o interleuquina 2. ¿Y qué va a generar la interleuquina 2? Que el linfocito T prolifere. Entonces, otra forma de poder evitar que el linfocito T prolifere es que la célula T reguladora, a través de su receptor, se lo va a comer todas esas interleuquinas. Y de esta manera el linfocito T ya no prolifera. ¿De qué me sirve saber eso? Pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de administrar ciclosporina y tacrolimus en un paciente con cáncer? Ahí está, pues, por memorizar farmacología. La respuesta es bien sencilla. No se produce interleuquina 2. Si no se produce interleuquina 2, los linfocitos T dejan de proliferar. Detengo el cáncer. Muy bien, y acá está un esquema general. El T regulador ya llegó a la zona periférica, va a inhibir a las respuestas de las células T, también puede inhibir a las respuestas de las células B, de las células natural killer, y también puede a nivel principalmente a nivel periférico, ¿no? Y eso es lo que le mencionaba. Tenemos las células presentadoras de antígenos, tenemos, por ejemplo, el linfocito TH1, que va a generar interleuquina 2, va a ser autocrino para que se pueda alimentar y se pueda seguir reproduciendo, pero viene el T regulador y le quita el interleuquina 2, y de esa manera genera supresión también en los linfocitos T. Y finalmente el último proceso de mecanismo periférico, que también puede ser a nivel central, es apoptosis. ¿Cuántas vías existen en apoptosis? Dos. ¿Cuáles son? Intrínseca y extrínseca. Suficiente. No vamos a entrar en tanto detalle. Y ustedes saben que la vía intrínseca generalmente es a nivel mitocondrial y se debe a que se expresan unas proteínas como la proteína BIM, que va a estimular a otra proteína a nivel de la membrana mitocondrial, que es la BCL2. O en todo caso tenemos la vía extrínseca, que va a relacionarse a una interacción del FAS con el FAS ligando. ¿Qué no es otra? Las proteínas FAS pertenecen a la familia de los factores de necrosis tumorales. Este es uno en específico que se va a encargar en matar. Y una mutación de eso, estamos viendo ya varias enfermedades, genera el síndrome proliferativo autoinmune, que es el tema de caso clínico que él está mencionando. Y muy bien, acá tenemos la vía intrínseca. Tenemos BH3, una de las principales moléculas es el BIM, viene, estimula el BCL2 y va a generar que la mitocondria se dematice, empiezan a abrirse poros. ¿Y cuál es el resultado de eso? Activar la caspasa 9. La caspasa 9 va a generar una lisis de todo lo que hay a nivel de la célula, principalmente del ADN. O en todo caso tenemos la interacción del FAS con el FAS ligando, que como les mencioné es una familia del factor de necrosis tumoral, cuyo mecanismo es parecido, pero en lugar de activar caspasa 9 va a activar caspasa 8.
y va a generar lo mismo, y finalmente viene por aquí un fagocito que se ha metido para comerse, ¿no? Muy bien, de forma rápida, la tolerancia central en linfocitos B principalmente es anergia o apoptosis, pero adicionalmente ocurre un proceso muy interesante, que es el proceso de adición de receptor. ¿Qué significa eso? Yo lo mencioné de los genes B de J. Eso va a generar que se expresen los receptores del linfocito T y el linfocito B. Hablando del linfocito B, principalmente son dos resultados. Tenemos la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, de dedo. Y eso se va a expresar en la membrana de los linfocitos B. Una vez de que ocurre una interacción, va a ocurrir lo que se llama el class switching. No sé cómo sería la mejor traducción en español. Es como decir el cambio de clase. ¿A qué se refiere eso? De que a partir de ahí se va a producir IgG, IgE, IgA, todo lo que ustedes saben. Por eso el IgM indica infección reciente, porque es lo primero que se va a expresar. Es lo primero que va a salir de la membrana del linfocito B. Y después se va a producir el IgG, IgM, etc. Entonces lo que pasa es de que se vuelven a reeditar estos genes y se vuelven a reexpresar otros IgM y otros IgD en la membrana del linfocito B. Entonces, el linfocito B tiene esa salvación. Puede ser matado, eliminado o en todo caso en anergia, pero tiene chance de todavía ser funcional, y es a través de esta edición. Aunque obviamente ustedes saben, no siempre va a ser positivo, no siempre va a ser al 100% correcto. Y a nivel periférico lo mismo, anergia, apoptosis, y también existen algunos mecanismos inhibidores a nivel intracelular. Lo he hecho más simple en linfocitos B porque obviamente algunos de los procesos son casi similares. Lo otro es de que implicaría explayarme más en otro tema que no viene al caso, pero más o menos es conceptos generales para que cuando ustedes vayan a leer un poco más puedan entender mejor el tema. Para resumir, tenemos acá el linfocito y el autoantígeno. Tenemos que puede ocurrir apoptosis a través de las vías extrínsecas y intrínsecas, una reedición del receptor, que es justamente lo que les mencionaba, una recombinación de las genes B y de J, una regulación intrínseca, o sea que existen mecanismos intracelulares que van a inhibir la expresión de este gen, o en todo caso las señales intracelulares, como pueden ver aquí los TCR down regulation, o receptores de inhibición de la inducción, algunas fosfatasas, las subtitinas, o en todo caso una regulación extrínseca, que puede ser las células T reguladoras, o en todo caso consumir la interleuquina 2 que les estaba mencionando. Volvemos al caso clínico. Con toda esta información que les he dado, habíamos dicho, ¿no? Por lo que más o menos estamos viendo, podría ser o cáncer, o por qué no una enfermedad autoinmune. Ahora, con todo esto que yo les he dicho, piensen un poquito más. Antes de decir, ya este es el diagnóstico, vamos a hacer el workup. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a hacer? Ya tenemos la biopsia. ¿Qué más nos interesaría saber desde el punto de vista inmunológico? ¿Cómo? ¿Cómo están funcionando los linfocitos? Muy bien, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se podría estudiar eso? Un ejemplo muy moderno, no tan moderno, pero muy conocido actualmente. Citometría de flujo. Muy bien. Bueno, este ya es un poco más complejo. Pensé que iban a haber alumnos tal vez de años superiores, pero vamos a seguir. Entonces, en cáncer, otra de las cosas que sí o sí tienes que hacer es estudiar el cariotipo de estas células. ¿Por qué? Porque actualmente, gracias a los anticuerpos monoclonales, podemos tener una terapia muy específica. ¿Qué es imatinib? ¿Un fármaco? Es un fármaco. Muy bien, es un problema hematológico. ¿Qué es el imatinib? Por ahí ya les di 2 pistas. Ya saben que es un fármaco y que actúa a nivel de un problema hematológico. Sirve para tratar lo que es la leucemia mieloide crónica. Porque se genera, ustedes saben, lo que es el cromosoma Filadelfia y la expresión de todo eso, y el imatinib es un anticuerpo monoclonal que va a inhibir eso. Terapia de elección primera línea en la leucemia mieloide crónica.
¿Te parece así? Disculpen, en el cariotipo no hay anormalidades cromosómicas. Muy bien. Otra cosa que caracteriza a los cánceres es que son policlonales. Si hablamos de linfomas o de leucemias, no de leucemias, sino de linfomas, son policlonales, es decir, la clonalidad significa de que, por ejemplo, tienes 100 células B y solamente una va a reconocer al Staphylococcus aureus. El resto no. Y esa que reconoció el Staphylococcus aureus se va a empezar a reproducir. Y eso se llama selección clonal y reproducción clonal. Por lo tanto, usualmente los cánceres son policlonales. Y nosotros podemos medir la expresión de los TCR si hay policlonalidad o no. Y acá demuestra que no hay policlonalidad. Por lo tanto, ya podríamos decir que no es cáncer. Siguiente. Muy bien, como mencionaron por ahí, hablemos de la citometría de flujo. Muy bien. Tenemos que los linfocitos B, CD19. CD19 es un marcador específico de linfocitos B. Pregunta de examen. No sé si vendrá pregunta de examen de eso en Perú, pero por lo menos eso sí o sí lo tienen que saber para cualquier examen que puedan afrontar. 3625. Linfocitos TCD3. ¿Por qué CD3? Porque es el CD3 está anclado a su cosadito del receptor de las células T. Entonces el CD3 es específico de células T. 65%. O sea, hay más linfocitos T que linfocitos B. Pero dentro de los linfocitos T existen varias categorías. Habíamos dicho de los CD4 positivos, 14%, de los CD8 positivos, 18%, y de los CD4 negativos, CD8 negativos, es decir, los doble negativos, 30%, cuando lo normal es menos del 2.5%. Pregunta, ¿qué significa que esta paciente de 18 meses tenga células doble negativo en periférico? ¿Cuál es el problema? Vamos, pensemos, ¿cuál es el problema? Bueno, ya, pero más que no están madurando, claro, no están madurando, están escapándose a nivel de sangre periférico. ¿Exacto? Está bien, está bien. Está bien, muy bien, así muy puntual. O podría haber un incremento de células inmaduras, ahí está, muy bien. Y a veces conceptos muy puntuales. ¿Por qué hay células inmaduras en periférica? O porque están aumentando, o porque los mecanismos que deberían eliminarlo no lo están haciendo. Entonces, ya más o menos vamos pensando por ahí qué es lo que está pasando. La expresión del receptor de linfocitos T, 90% son de alfa-beta. ¿Qué significa eso? Que los receptores de linfocitos T son en dos grandes categorías, alfa-beta y gamma-delta. Eso no viene al caso. Pero principalmente, si tenemos doble negativos con alta expresión de alfa-beta, nos está diciendo de que todo se está englobando en un solo camino, que son linfocitos doble negativo con expresión de alfa-beta, ¿no? Básicamente así, ahorita tal vez no viene mucho al caso ese comentario, y principalmente tratamiento, prednisona, para bajar todo lo que está pasando. Porque sabemos que el problema es de los linfocitos, entonces hay que bajar su actividad. Y el otro es la ciclosporina A. ¿Por qué la ciclosporina A? ¿Qué causa la ciclosporina A junto con el tacrolimus? Son los llamados inhibidores de calcineurina. ¿Y qué ocasiona esa inhibición de la calcineurina? Disminución de la expresión de la interleuquina 2. ¿Y qué ocasionaba la interleuquina 2? Que se proliferan los linfocitos. Muy bien, pero esta pacientita recibió su tratamiento. La neuropatía fue disminuyendo progresivamente, así mismo la esplenomegalia, hasta tal punto de que espontáneamente remitió en su adolescencia y continuó con su vida normal. Pero cuando entró a la adultez pasó algo más, y ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces ahora entremos en el tema de autoinmunidad. Entonces, bajo sus propios términos, ¿qué sería entonces autoinmunidad con todo lo que hemos hablado hasta el momento? Falla de la tolerancia. ¿Ya? Muy bien. Así bien puntual. ¿Alguien más que quiera opinar? Pues básicamente se ha resumido eso, ¿no? Falla de la tolerancia inmunológica.
Los linfocitos se escaparon, se escabulleron, se hicieron los vivos y están atacando nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Inflamación. La inflamación, no toda inflamación es buena, hay inflamación que es mala. Por eso que un paciente con lupus tiene artritis, tiene derrame pleural, que está generalmente ocasionado por un problema inflamatorio, derrame pleural o en todo caso cardíaco, ¿no? O cualquier otro, por ejemplo, las espondiloartropatías también generadas por artritis, o cualquier otra enfermedad autoinmune que ustedes más o menos se puedan sospechar. Está ocasionado principalmente por inflamación, o sea, todos los daños es debido a la inflamación. Y ese es otro tema que ahorita no viene al caso. Principalmente existen dos factores: susceptibilidad genética como toda la vida y los desencadenantes ambientales, es decir, la regulación de los genes versus el ambiente. Porque no todas las personas que están predispuestas genéticamente van a desarrollar autoinmunidad. ¿Cuáles son las características? Pueden ser sistémicas, en todo caso órgano específicas. Por ejemplo, la enfermedad de Graves-Basedow es específica al tiroides, mientras que el lupus es sistémico. Y existen varios mecanismos efectores: inmunocomplejos, autoanticuerpos, linfocitos autorreactivos, que es lo que más vamos a hablar. Y recuerden que esto se basa a los 4 tipos de hipersensibilidades. Tipo 1, mediada y de forma inmediata, mediada por el IgE, las enfermedades de nervio principalmente. Tipo 2, que es citotoxicidad o no citotoxicidad. El tipo 3 es causado por inmunocomplejos y el tipo 4 es una celular retardada, ¿no? Y en los 3 tipos podemos ver enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que tienen que ser crónicas y progresivas. Muy bien, acá tenemos susceptibilidad genética, reacción al ambiente, ocurre alguna falla en la autotolerancia, se expresan estos genes, y ¡pum!, autoinmunidad. Así bien sencillo, no es necesario tanto flor. Ustedes saben de que tenemos enfermedades autoinmunes comunes como el lupus, que es sistémico, la tiroiditis autoinmune, como la enfermedad de Graves-Basedow, que es específico. Tenemos la psoriasis, que es específico de la piel. Tenemos también las enfermedades como el diabetes mellitus tipo 1, enfermedad celíaca, la artritis reumatoide. Menos comunes como el síndrome poliendocrino autoinmune tipo 2, la enfermedad de Addison, y enfermedades muy raras como el síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1 o el IPEX, el síndrome de inmunoregulación y poliendocrinopatía y enteropatía ligada al X. IPEX, por favor. Y muy bien, vamos a hablar de las bases genéticas, muy puntual. Se caracteriza principalmente porque es una herencia de múltiples polimorfismos. Curso de genética, primer año. ¿Qué es un polimorfismo? Mutación genética. ¿Hay nomás? Múltiple. Ya. Mutación genética múltiple. ¿Y ahí eso podría generar autoinmunidad? Sí, puede ser, pero esa no es la definición polimorfismo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a estudiar genéticas a la antigua, de pensar de que son de genética solamente es en un individuo. Actualmente existen genética de estudios poblacionales, y polimorfismo se refiere a variaciones, mutaciones, que existen en un locus específico de un gen, por lo tanto produciendo varios alelos en una población específica. ¿Qué significa? Por ejemplo, el gen para el color de cabello. Yo tengo un tipo específico de alelo para ello, en un locus, vamos a decir el locus 1. Acá su compañero puede tener en el locus 1 el gen del color de cabello, pero con otra mutación. Igualmente su compañera, igualmente por ahí al fondo o por acá. Todo ese conjunto de variaciones se llaman polimorfismos. Entonces, existen polimorfismos en algunas personas o en algunas poblaciones de que van a tener mayor predisposición a las enfermedades autoinmunes. Y principalmente van a actuar a nivel de los mecanismos de tolerancia inmunológica. Muy bien, entonces, y los principales genes en esto están los famosos genes HLA, los genes de antígenos leucocitarios humanos, cuya expresión proteica van a ser los complejos de mayor histocompatibilidad. Muy bien, entonces tenemos acá un cuadro, y seguramente ustedes lo han leído, pero siempre lo pasan, pero es importante saber lo siguiente. Los genes HLA tenemos el que va a generar el complejo mayor de tipo 1 es HLA-A, HLA-B, HLA-C. Mientras que el del tipo 2 va a ser
HLA, DR, no, DR, ya está, DR, DQ y DP. Entonces, dependiendo de las mutaciones de cada uno, van a haber algunas expresiones de enfermedades. Tal vez el más famoso, el más conocido es en el B27, que va a generar las espondiloartropatías como la espondilitis anquilosante. Asimismo, van a haber algunos otros tipos de mutaciones que son polimorfismos en genes no HLA. Y tenemos, por ejemplo, en los genes del receptor de la interleuquina 2, que ya les mencioné, que está asociado a la esclerosis múltiple o a la diabetes tipo 1. Tenemos polimorfismos en el gen CTLA4, que también les mencioné, asociadas a diabetes tipo 1 o artritis reumatoide. En la expresión de la interleuquina 10, lupus, enfermedad intestinal inflamatoria y diabetes tipo 1. Y acá, bueno, no se ve muy bien esta imagen, pero acá podemos ver más o menos. O sea, generalmente este tipo de mutaciones están asociadas a los receptores de las interleuquinas, asimismo, los mecanismos intracelulares que generan esa respuesta de la interleuquina con el receptor. Por eso ahora vamos a ver con mayor paciencia en las diapos. Asimismo, también hay alteraciones en un solo gen. Y tenemos el gen aire, que ya les mencioné, el gen CTLA4 también, mutaciones en los genes FAS y FAS de ligando, que va a generar el síndrome linfoproliferativo autoinmune. Gen en el FOXP3, que va a generar el IPEX. Y así va a haber diferentes tipos de genes. Otro tipo de factores ambientales, principalmente las infecciones. Ustedes saben que una respuesta inmunológica, cuando interactúa con un microbio y todo lo demás, va a generar ciertos productos, principalmente anticuerpos. Y ustedes saben que esos anticuerpos pueden reconocer de manera, digamos, al azar, autoantígenos. La enfermedad más conocida es, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, que causa una faringitis. Y luego, los anticuerpos que se producen van hacia el corazón y va a generar lo que se llama... ¿Cómo? La fiebre reumática. No se me olvida. Asimismo, el sistema inmune innato se va a activar a través de las células presentadoras de antígenos. Y podría haber, o estas infecciones podrían generar una falla en la defensa inmunológica en alguno de los procesos que hemos estado hablando, o si no, también puede haber una reacción cruzada con los antígenos microbianos, llamado el mimetismo molecular, y es lo que le estaba mencionando, la fiebre reumática. Acá tenemos el proceso de autotolerancia, y tenemos, por ejemplo, la activación de las células dendríticas, que este microbio, por una cuestión de, lamentablemente, del azar, activa una célula dendrítica que está predispuesta genéticamente a fallar el proceso de tolerancia y por lo tanto lo estimula y genera autoinmunidad. O en todo caso el mimetismo molecular, de que identifica antígenos que son similares a los microbios, como podemos ver aquí, y genera también autoinmunidad. Otros tipos de factores, principalmente exposición a rayos UV, porque genera mutaciones a nivel de los genes, la radiación igualmente, compuestos químicos, toxinas, el cigarro, uso de antibióticos porque daña el microbioma, y la dieta porque también daña el microbioma, alteraciones anatómicas en los tejidos causados por procesos de inflamación, isquemia, y que generen de que se expresen varios autoantígenos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poco exagerado. Supongamos una persona quemada. ¿Ya? Se quemó la persona, se está inestable hemodinámicamente. ¿Cuál es el síndrome que engloba todas las características clínicas de una persona quemada? Es el famoso SIRS, síndrome de respuesta inmune. Recuerden que actualmente el sepsis ya no se define como SIRS. ¿Eso significa que SIRS como término desaparece? No, porque desde el punto de vista fisiopatológico representa tanto procesos que no necesariamente son sepsis, pancreatitis, quemaduras, fracturas, todo eso se puede englobar en SIRS. Entonces supongamos que una persona se quema, va a liberarse las proteínas y los ácidos nucleicos intracelulares y obviamente los linfocitos y los macrófagos tienen que eliminar eso porque eso causa inflamación. Pero supongamos que por mala suerte eso le pasa a una persona que genéticamente está predispuesta a generar autoinmunidad. Y al presentarle los autoantígenos que supuestamente ya debió haberlos eliminados o están capacitados a no
reconocerlos, los termina reconociendo y genera procesos de autoinmunidad. Estoy poniendo un caso extremo, pero ¿qué significa? Que cualquier proceso de inflamación podría generar un proceso de autoinmunidad. Por ejemplo, ustedes saben que la obesidad es básicamente un proceso inflamatorio. Por lo tanto, personas obesas tienen un poco mayor de riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Igualmente, ustedes saben, principalmente las enfermedades autoinmunes las ven en mujeres, y eso está asociado a principalmente hormonas. Y finalmente, un tema muy importante que es el microbioma. ¿Han escuchado del microbioma? ¿O qué es el microbioma? Es un tema de tendencia mundial y posiblemente va a ser responsable de otro Nobel en unos cuantos años. Entonces nosotros tenemos que saber sobre eso sí o sí. Levanten la mano, chicos. De pasar, ahorita está haciendo mucho calor, relájense un poco. ¿Quién ha escuchado, quién sabe qué es el microbioma o así, con sus propias palabras? Microbioma. Definición así, de palabras griegas. ¿Cómo? ¿Por ahí? Vamos, chicos. Muy bien. Así. Microorganismos de nuestra flora bacteriana. Pero vamos, nosotros somos de medicina, tenemos otro tipo tenemos que tener otro tipo de nivel. Microbioma es lo que antiguamente se llamaba flora bacteriana. Entonces, cada vez que ahora ustedes se dirigen a un paciente diga, doctor, mi flora, no señora, no es su flora, es su microbioma. Porque ustedes saben de que todo nuestro cuerpo, desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de los pies, estamos llenos de bacterias, hongos, parásitos, que no nos hacen daño. Porque ahí también ocurre un proceso de tolerancia inmunológica y vivimos en simbiosis, todos nosotros, por el resto de nuestras vidas. Es más, si contamos las células, existen 10 veces más células microbianas que células humanas. Nosotros no somos 100% humanos. Y lo otro es de que desde el punto de vista genético existe más material genético de microbios en nuestro organismo que material genético propio. Entonces, básicamente nosotros somos microbios más que humanos. Bueno, si lo quieren analizar así, es un poco extremo, pero tanta vastedad debe significar algo, no es porque está ahí por las puras. La evolución no lo quiso que sea así. Justamente gracias a la evolución que esos mecanismos están por alguna razón y generan tolerancia inmunológica. Es más, se dice, o por los últimos estudios que están haciendo, es de que el microbioma ayuda bastante en la tolerancia periférica a nivel de los ganglios, principalmente en los MALS, en los tejidos linfoides asociados a mucosas. Y alguna falla o alguna del microbioma podría no generar esa tolerancia y podría predisponer a enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes o cáncer. Entonces, el microbioma es un tema boom, sí o sí tienen que saber, sí o sí tienen que leer al respecto. Que no les enseñen en la facultad no significa que no lo lean. Entonces acá, para ir resumiendo y terminando, tenemos, como les mencioné, proceso de tolerancia inmunológica normal, tanto en el timo como en la médula ósea. Ahí tienen en forma resumida los mecanismos, pero si ocurre alguna de estas cosas, como una de predisposición de los genes, el sexo más que todo en mujeres, inflamación crónica, infecciones crónicas, mimetismo molecular, podría causar una autoinmunidad. Todo eso acá lo vemos representado aquí. ¿Por qué? Porque los microbios también tienen ácidos nucleicos y el principal desencadenante de todo esto son los ácidos nucleicos que se unen a los toll-like receptors. O tenemos las micropartículas o los llamados NETs, que son proteínas que estaban dentro de los neutrófilos, pero cuando viene la inflamación, ¡pum!, el neutrófilo explota y libera todas esas moléculas. Esos NETs podrían generar una autoinmunidad. Por lo tanto, procesos de inflamaciones crónicas también predisponen a eso. Bueno, y acá podemos ver que se pueden generar autoanticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, acá podemos ver aún más, ¿no? Estamos hablando del microbioma. Cuando el microbioma no es el adecuado, se llama disbiosis. Eso es un tema muy importante. Cuando el microbioma de nosotros está enfermo, disbiosis. ¿Cómo matamos al microbioma? Tomando bastantes antibióticos. Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos o prescripción inadecuada de antibióticos genera una disbiosis en la persona
Y si tiene la predisposición genética, podría generar autoinmunidad. Entonces tengan cuidado al momento de prescribir antibióticos. Por eso algunos antibióticos causan diarrea. ¿Por qué? Porque hay un proceso de disbiosis, hay un proceso de inflamación a nivel intestinal. Tengan cuidado de dar antibióticos a pacientes con faringitis virales. Si bien es cierto, los efectos a corto plazo no van a ser muy evidentes, a largo plazo podría generar un proceso autoinmune. O incluso hasta cáncer. Tengan mucho cuidado al respecto. Y existen otros tipos de moléculas, como por ejemplo los RNA reguladores, o en todo caso las hormonas sexuales femeninas, que podrían intervenir en todo este proceso que generalmente va a generar inflamación. Principales interleuquinas 1, factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 17, y va a generar enfermedades autoinmunes. De forma breve, ¿qué es el microbioma? Tenemos acá este esquema, lo voy a resumir de forma muy sencilla. Esto es el microbioma. Tenemos la capa de moco que nos va a proteger, la capa de células epiteliales que también nos protege. Pero si estos microbios pasan, van a ser obviamente engullidos por los macrófagos, en todo caso las células dendríticas, y se los van a presentar a los linfocitos. ¿Dónde? En los nodos linfáticos mesentéricos, que pertenecen a los MALTs. Esto va a generar principalmente linfocitos T reguladores que van a ir a la periferia y van a regular la acción de otros tipos de linfocitos. Es por eso de que si un bebé nace principalmente por cesárea y no tiene este tipo de microbioma, no se va a generar este proceso de tolerancia. Si tienes un bebé que le das solamente leche de fórmula, no va a generar esto y va a ocasionar esto. Tanto es así de que las teorías actuales evidencian de que una disbiosis podría generar solamente enfermedades como obesidad, cáncer, autoinmunidad, sino también problemas como autismo, esquizofrenia, que una persona sea más ansiosa o más depresiva que la otra, está relacionado a su microbioma. Cualquier enfermedad que ustedes actualmente se les puede venir a la cabeza, está siendo investigado también en su influencia con el microbioma. Y muy bien, existen varios mecanismos, no vamos a hablar de esos mecanismos, pero principalmente una de las consecuencias es producción de inmunoglobulina A secretora, que es una inmunoglobulina principalmente que inhibe, o en todo caso va a evitar que se puedan acoplar estas bacterias a nivel de los tejidos epiteliales. Asimismo también van a haber expresión de ciertas interleuquinas para promover el desarrollo de linfocitos T reguladores, ¿no? Igualmente aquí, este es el proceso de disbiosis. ¿Qué significa disbiosis? O sea, normalmente nuestro organismo está predominado por un tipo de bacteria en el intestino. Y eso es único de cada persona. Principalmente tenemos a las bifidobacterias. Entonces, vamos a ponerlo así, bacteria A y bacteria B. En tu organismo está principalmente la bacteria A. Te tomas unos antibióticos por una faringitis simple, y ¿qué es lo que va a ocasionar? Vas a matar a las bacterias A, pero las bacterias B van a proliferar. ¿Y cuál es la importancia de eso? O sea, lo que pasa es que las bacterias A generan ciertos productos que van a inhibir a las bacterias B. Se van a aprovechar de los alimentos de las bacterias B, no las van a dejar comer. Van a generar también pequeñas moléculas como si fuesen citoquinas para inhibir el crecimiento de las bacterias B. Pero cuando eliminas las bacterias A que te están ayudando, las bacterias B van a proliferar. Esa proliferación de otro tipo de antígenos puede o como que no puede generar otro tipo de tolerancia o en todo caso respuesta inmunológica. Y en lugar de tal vez generar antiinflamación, genera proinflamación. Existen varios mecanismos moleculares que ahorita no viene al caso. Y finalmente, ¿no? Tenemos la dieta, es por eso muy importante. Personas con obesidad tienen principalmente un tipo de microbioma diferente a una persona que no es obesa. Las personas que viven, y se han hecho estudios poblacionales, personas que viven en Norteamérica versus personas que viven, por ejemplo, en las islas del continente oceánico, tienen diferente tipo de microbioma. Y esas personas tienen menor predisposición a enfermedades autoinmunes y alérgicas. Es por eso que la dieta occidental, que es casi la misma que nosotros comemos, genera más disbiosis que otros tipos de dietas. Conclusión: coman sano, coman frutas, coman vegetales, hagan ejercicio. Si no me equivoco, por ahí está. Higiene, hay una teoría de la higiene que está relacionada con procesos inmunológicos, las drogas que ustedes podrían estar tomando, y eso va a generar una balanza entre el microbioma sano y el microbioma
malo. Pero si se genera mucho del malo, es decir, las disbiosis, esas bacterias malas van a producir más metabolitos que normalmente no producían. Y esos se van a ir a diferentes tipos de órganos. Al cerebro generando estrés, autismo, esclerosis múltiple, enfermedades alérgicas, al famoso NASH, a la esteatohepatitis no alcohólica. Hay muchos pacientes que actualmente tienen cirrosis hepática. Le descartan todas las enfermedades que ustedes se pueden imaginar y no encuentran causa. ¿Cuál es, por default? Es el NASH. ¿Y cuál es la causa del NASH? Disbiosis. Igualmente la obesidad, la enfermedad metabólica, la enfermedad intestinal inflamatoria, lupus, aterosclerosis. La hipertensión también es un problema de disbiosis. Es por eso que actualmente la tendencia ya no es tanto, o en un futuro mejor dicho, no va a ser tanto dar antihipertensivos, sino manejar bien el microbioma. Pregunta, ¿hay terapias de microbiomas? ¿Han hecho ensayos clínicos aleatorizados doble ciego? Sí. Hasta ahorita, el único ensayo clínico que ha demostrado mayor beneficio de administrar, o lo que se realiza es el trasplante fecal, son en personas con colitis pseudomembranosa. Personas que reciben este tipo de tratamiento con colitis pseudomembranosa tienen mejor dicho, se recuperan más rápido que aquellas que solamente reciben antibióticos. Entonces, ahí vamos en un buen futuro. Los famosos probióticos o prebióticos que seguramente lo habrán escuchado en los yogures, en la leche, eso ayuda a controlar bastante el microbioma. Entonces, es un boom que necesita más investigación. Este es un ejemplo de que, por ejemplo, hay algunas bacterias que van a predisponer a artritis reumatoide y otras a lupus. Por ejemplo, los bacteroidetes. Mientras que tal vez en la artritis reumatoide tenemos los prebotelas. Es solamente para poner un ejemplo. Para ir acabando con el proceso de inmunidad, voy a incluir el proceso de microbioma en esto. Tenemos los desencadenantes ambientales, tenemos la fracaso de la tolerancia oral. Esto es un término que no le he mencionado, pero que está incluido dentro de la tolerancia inmunológica. La tolerancia oral es lo que les decía, la dieta, y que el microbioma no tiene respuesta adecuada, sino una disbiosis. También el microbioma, aumento de la permeabilidad intestinal, actividad inmune, autoinmunidad. Y esto lo podemos incluir incluso en algo mucho más grande. Exposición química, factores que debilitan la barrera epitelial de la mucosa, generan mayor formación de estrés oxidativo, generan inflamación, generan activación de infiltros T, más inflamación y finalmente autoinmunidad. Voy a ir terminando con el caso clínico. Lo que pasó con la paciente es que a la edad de los 18 años desarrolló anemia y tuvo petequias en los miembros inferiores. Ustedes saben que hay una enfermedad que se llama la púrpura trombocitopénica inmune. Es más o menos todo este cuadro. Trombocitopenia, ¿cuánto de trombocitopenia es plaquetas más bajas? Significa, bueno, ¿cuánto tuvo? 75.000. Se lo diagnosticó como PTI, púrpura trombocitopénica inmune. ¿Qué pasó? Fue creciendo y a los 38 años de la nada desarrolló neutropenia. Neutropenia es menor a 1500 neutrófilos, tenía 900. Se hicieron los estudios y resultó ser una neutropenia autoinmune. ¿Sí? Unos datos finales en cuanto a los antecedentes familiares. El abuelo paterno tuvo esplenomegalia, linfadenopatía y linfomas de células B. El papá tuvo esplenomegalia, linfadenopatía y no otros signos clínicos importantes. Y ambos en sangre periférica tenían grandes cantidades de doble negativos. Se hizo un test del túnel. Otra pregunta, aunque eso sí ya no creo que les expliquen de hambre, pero la mejor técnica de poder evaluar apoptosis en un laboratorio es el túnel, ensayo del túnel. El ensayo del túnel, para resumirlo así de forma muy chiquita, consiste en básicamente introducir ciertos nucleótidos, principalmente UTP, o sea, uridín trifosfato, a nivel del ADN que está siendo degradado en el proceso de apoptosis. Se le pone un marcador y eso se lee con inmunohistoquímica. Por lo tanto, si hay apoptosis significa más expresión de estos marcadores. Si no hay apoptosis significa no expresión o poca expresión. Entonces se vio de que la paciente y sus padres y su abuelo tenían solamente 2% de apoptosis, mientras que su mamá, que es supuestamente una persona normal, 60%. Entonces una diferencia muy amplia. Y esto también nos sirve para fundamentar de que el papá fue el culpable en este caso.
Y finalmente, un examen de rutina, se hizo un secuenciamiento del genoma de la paciente y se determinó como una mutación en el gen FAS, de una sola base y por lo tanto en un missense mutation, una terminación temprana de codón. Entonces, ¿qué es el síndrome linfoproliferativo autoinmune? Entonces, es muy importante saber lo siguiente. Tenemos el FAS, que es en los linfocitos, y tenemos el FAS ligando. El FAS va a tener un dominio proteico llamado el dominio de muerte. Este dominio de muerte se va a asociar a esta otra molécula que se llama dominio de muerte asociado a FAS. Cuando el linfocito recién se empieza a activar en los primeros 1 o 3 días, se va a unir otra proteína que se llama el FLIP. El FLIP va a inhibir a la procaspasa 8-10. De esa manera, durante los primeros días no hay apoptosis. Pero conforme pasan los días, se va a producir más procaspasa que va a inhibir al FLIP y por lo tanto va a generar apoptosis. Entonces, existen diferentes tipos de mutaciones en este síndrome que pueden ser tanto en el ligando, tanto en el receptor, tanto a nivel de la caspasa 10. Pero lo más curioso es de que en todo el proceso de apoptosis existen otro tipo de mutaciones que clínicamente dan una enfermedad similar al síndrome linfoproliferativo autoinmune, como pueden ser mutaciones en la caspasa 8, mutaciones en la expresión de la señal de traducción del RAS o mutaciones en el receptor CTLA4. Entonces ustedes ya cuando vean otra imagen parecida a esto no se asusten, por lo menos ya saben que es el CTLA4, saben que es el receptor linfocito T, saben que es el FAS ligando y la procaspasa 8 y 10. Y ya pueden afrontar con mayor tranquilidad un artículo de Nature Immunology o de Cell, ¿no? Y principalmente este síndrome se cataloga dependiendo del tipo de mutación que tenga. Usualmente es una enfermedad autosómica dominante, principalmente mutaciones más comunes en el FAS, más que en el FAS ligando o en la caspasa 10. ¿Cuál es la presentación clínica? Prácticamente lo que hemos visto. Pacientes desarrollan, usualmente, cuando son niños y adolescentes, desarrollan esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatías, y en el transcurso conforme van creciendo en la adolescencia, eso lo van remitiendo espontáneamente. Eso se caracteriza esa enfermedad. Pero esta remisión espontánea es como si el cuerpo se preparara para otra cosa más, o incluso hasta peor, que es el proceso de autoinmunidad. Y se caracteriza principalmente por enfermedad hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica autoinmune y neutropenia autoinmune. Entonces, no toda anemia hemolítica autoinmune es causada por causas tal vez que ustedes ya conocen. Tienen que tener cuidado al momento de analizar bien un paciente. Asimismo, es muy importante lo siguiente: hay una inmunodeficiencia llamada inmunodeficiencia común variable, que puede tener que en personas adultas estas anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Qué les quiero decir con esto? No todas las personas que ustedes vean con un síndrome de Evans o con una simple anemia hemolítica autoinmune significa que está relacionada a enfermedades comunes como lupus, etc. Sino pueden estar asociados a esta inmunodeficiencia. Y es más, es la inmunodeficiencia más común en adultos. ¿Qué es lo que podrían hacer para más o menos ver si es este tipo de enfermedad? Dosen inmunoglobulinas. Es algo que sería muy interesante que durante su internado o incluso en la práctica que tengan en sus hospitales, ven paciente con anemia hemolítica autoinmune o con PTI. Busquen algo más, no se conformen en lo que normalmente o lo que clásicamente les están enseñando. Busquen algo más. Esa es la integración que les quiero decir que deben tener de la inmunología con la parte clínica. Muy bien, dependiendo de los tipos de mutaciones que existan, van a existir diferentes fenotipos. Algunos pueden ser crónicos, principalmente predominio de esplenomegalia, otros con elevación de los dobles negativos, y otros con mayor defecto de apoptosis o no, como pueden ver en este cuadro. ¿Cuáles son los criterios clínicos del año 2010? Criterios requeridos que sí o sí tienen que haber: un proceso crónico mayor de 6 meses, que se haya descartado cáncer, se haya descartado procesos infecciosos, caracterizado por linfadenopatía o esplenomegalia, que haya muchos dobles negativos en célula periférica mayor a 1.5 y algunos criterios accesorios primarios: apoptosis efectiva con el ensayo del túnel, mutación del gen FAS
y otros ya muy secundarios como dosar cuánta cantidad hay del faz ligando, algunas tinciones inmunoquímicas, verificar si tiene anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia autoinmune debido a estos tipos de inmunoglobulinas, descartar otro tipo de enfermedades y obviamente antecedentes familiares. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Hay algo que no me quedó claro. ¿Sí? Con respecto a la mutación en FAS, se dice que hay pacientes sanos que tienen mutaciones en FAS y que no presentan ninguna manifestación clínica, y hay otros pacientes que tienen mutaciones en FAS y sí presentan estas manifestaciones clínicas. Entonces, ¿las manifestaciones clínicas están relacionadas con FAS y las pasa? ¿O son...? Va a depender, obviamente, de la mutación. Hay algunas mutaciones. Voy a poner el cuadro. Acá, por ejemplo, si vemos el más común, va a estar caracterizado por esplenomegalia, DNTs periféricos, defecto de la apoptosis, pero otros tal vez no van a tener todas las características clínicas. Por ejemplo, vamos a este de acá, una deficiencia en la caspasa 8. Ojo, pero este no es el mismo síndrome, sino es similar, el like. ¿Por qué? Porque su principal defecto es una mutación en la caspasa 8. Entonces, este de acá se caracteriza principalmente por mutación en el faz ligando o caspasa 10. Los que pueden dar cuadros similares están asociados a otro tipo de mutaciones, pero que siguen la misma vía de apoptosis, que lo vimos acá. Porque si esto está mutado y no funciona, muy bien, lo mismo puede ocasionarse si esto está mutado. O lo mismo puede ocasionarse si la vía intrínseca está mutada, o en todo caso, si la regulación a través del CTLA4 también está mutada. Clínicamente podría generar algo parecido, pero no es lo mismo. Y es por eso la importancia, el diagnóstico definitivo de este tipo de enfermedades es genético. Sí o sí se tiene que hacer el análisis genético. A lo que digo es, puede haber pacientes que tienen una mutación en FAS y están sanos. Tú sabes que en medicina puede como que no puede, pero seamos sinceros, lo más probable es que no. Lo que estoy leyendo de esa enfermedad es de que todos los casos que se han reportado desde el momento tienen una variabilidad en cuanto a su presentación. Usualmente la edad de presentación es a partir de los 2 años. Han habido casos que se han presentado recién en adultos, y no como linfadenopatías o como esplenomegalia, sino como anemias hemolíticas autoinmunes o como trombocitopenias autoinmunes. Entonces, ¿de qué va a depender de que se exprese o no se exprese más? Eso va a depender de cada persona. Entonces, por eso es necesario el estudio genético. Porque puede estar asociadas otras también mutaciones que no lo sabemos. Entonces esto es algo muy, muy general, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí atrás, algo que no les haya quedado claro. Bueno, ahí que no hay preguntas. Bueno, más o menos espero que se haya podido transmitir el mensaje, no tanto del tema, sino de que cada vez que estudien inmunología no les aburra, no le tengan miedo, y traten siempre de relacionarlo a la clínica. Siempre hay muchas enfermedades que actualmente están siendo investigadas que están asociadas a procesos inmunológicos. No se olviden, tengan en cuenta 2 puntos: revisen qué es el microbioma, revisen la terapia inmunológica en cáncer y enfermedades autoinmunes. Lo van a entender más ahora con esta pequeña explicación que les he dado sobre la tolerancia inmunológica. Entonces, ese es el boom, y ustedes no tienen por qué estar atrás o estudiar conceptos que ya quedaron en el pasado, ¿no? Entonces, ahí actualmente la tendencia es estudiar todo en base a evidencia clínica, los ensayos clínicos, etc. Pero si no hay ninguna otra pregunta, sería todo. Muchas gracias.